1714, 11 de septiembre llegó. Barcelona resistía entre pólvora y dolor. Frente a sus viejas murallas retumbaba el cañón. Bajo la cruz de Borgoña avanzaba el bando Borbón. Querían conquistar un pueblo con su historia y su identidad, con su lengua y su cultura, que luchaban por conservar. Robos, incendios y saqueos, casas rotas por el dolor, muertos tendidos en los caminos, familias sin protección. A Extraramundo escribí. Con la calma de un notario no intentó aquellos sucesos, los dejó en su manuscrito. Cada línea es un testigo, cada página la voz. Los siglos siguen pasando, pero permanecen dolor. En Cataluña cambiaron las leyes, cambió la administración de una nueva etapa. Comenzaba tras la guerra del Borbón. La memoria permanece si alguien la quiere escuchar, porque un archivo conserva lo que el tiempo no podrá borrar. Principado de Cataluña, con sus leyes y su honor, con sus cortes e instituciones. Lengua, cultura y tradición, que hablen, que entre los archivos, que responda la verdad. La memoria de los pueblos no se puede sepultar. Rave Extraramundo, notario catalán, Testigo de aquel dolor, con su pluma dejó escrito